Hola, buenos días. Vamos a ver, esta es mi aportación personal, es eminentemente práctica porque la teoría ya está todo escrito, está en los libros y quizás lo que me apetece ahora es, en estos momentos, es compartir un poco lo que he ido observando a lo largo en la consulta astrológica, a lo largo de los años que he estado trabajando y aún estoy trabajando en el campo de la consulta, el campo del asesoramiento astrológico. Bueno, en primer lugar, esta aportación es para el primer Congreso Internacional de Pone Método Uber de este año, organizado por la Escuela de Psicología Astrológica de Madrid, que la lleva muy bien y está haciendo un excelente trabajo de divulgación. Arthur Pellet, un saludo desde aquí, mi agradecimiento por todo ese empuje y entusiasmo que estás dando a esa mirada muy específica desde el enfoque Hoover a la psicología astrológica y bueno, voy a empezar, mm, voy a ser completamente informal. Primero porque estamos en agosto, que es medio de vacaciones, y segundo porque la verdad es que he tenido poco tiempo disponible y entonces casi que últimamente paso un poco de los PowerPoints y de los vídeos así con efectos especiales y todo esto y ya directamente me voy a las cartas. Lo que sí quiero comentar, voy a compartir pantalla, vamos a ver, creo que está compartiendo pantalla, perfecto, creo que se ve aquí, a ver un momentito. Un momentito, porque necesito, vale, mi tiempo. Bueno, lo que quería primero, que no hubiera, probablemente lo correcto hubiera sido, eh, vamos a ver, es que no me responde Astronext, hubiera sido hacer una diapositiva con, perdón, eh, con los contenidos, pero los voy a decir verbalmente. Voy a trabajar primero un poco, quiero comentar algo sobre la estructura de aspectos desde a nivel de psicosíntesis personal. Lo comento porque yo normalmente trabajo de tutora online con los alumnos que hacen la formación desde otros países y también desde el nuestro, y siempre surgen distintas preguntas, como que a los participantes, a las personas que están aprendiendo este enfoque, se lían un poco con la estructura de aspectos y como en la astrología tradicional o atemporal o de siempre el ser humano, no la astrología. La astrología siempre ha sido sabiduría temporal, pero nosotros, los humanos, necesitamos recetas. Pum, esto es esto. Necesitamos Mercurio a nivel básico, combinatorio, para poder entender la complejidad. Voy a intentar primero explicar 4 cosillas sobre la estructura de aspectos que puede ser útil y no es necesario aprenderse de memoria y ni tener ahí siempre de consulta los libros Huber, pero que puede ser muy útil para entender cómo ve la persona su entorno. Y luego tengo 3 ejemplos, como para poner ejemplos de consulta siempre es necesario pedir permiso, y es muy difícil conseguirlo cuando todo el mundo está como medio de vacaciones y mucha gente tiene reparo a que se utilice su carta. Lo que he hecho es utilizar, pero no he puesto el nombre, pero luego desvelaré un poco el misterio, cartas de personajes famosos con puntos, tips, como se dice ahora en el argot como más de marketing, puntuales que nos pueden ayudar en el tema de la psicosíntesis astrológica. Bueno, empezamos con la estructura de aspectos. Yo quiero sobre todo a los que estáis viendo el vídeo o los que lo vais a ver, que os imaginéis que tenemos una carta, una de las especialidades del enfoque de la metodología desarrollada por Bruno y Luis fue la de un poquito eh, eliminar
planetas, signos y casas y concentrarse visualmente con lo que se llama visión jupiteriana con la estructura. Entonces, imaginaros vosotros que en el momento de nacer, evidentemente, nos encarnamos, somos espíritu, polvo de estrellas encarnados, que así queda más astrológico, y entramos directamente en el centro de la carta donde nunca se dibuja aspectos, porque se considera que es el espacio cuando nosotros estamos coherentes con nosotros mismos, el pensar, el sentir y el manifestar, alineados, en contacto con nuestra parte más sabia, por ejemplo, los procesos de meditación, de atención, de alerta consciente o a nivel creativo, modo creativo, o cuando estamos como muy presentes en algo que nos interesa mucho, estamos en este centro, ¿vale? Y que nos enraiza. Nosotros somos como antenas que conectamos el cielo con la tierra. Ahora bien, en nuestra carta, cuando estamos en este centro, ¿cómo vemos el entorno? Lo vemos a través, y a ver, voy a utilizar el cursor, de las distintas, vamos a decir, no me gusta la palabra paredes porque eso quiere decir que hay algo rígido, sino de los distintos colores, de las distintas cortinas de colores, paneles de estos japoneses que son más flexibles. Nosotros estamos aquí, pero si yo quiero mirar hacia esta área, que en estos momentos diríamos que es casi el segundo cuadrante, voy a ver todo lo que está contenido en esta área a través de un color verde largo, que es el aspecto de 150 grados, que es el quincuncio, y que tiene una cualidad saturnina. Es una de las caras de Saturno, porque Saturno básicamente está como relacionado con el aspecto de oposición, que luego hablaremos, pero quincuncio es un aspecto de anhelo, es un aspecto formador de voluntad. Me gustaría, es un aspecto un poco poroso, con lo cual quiere decir que de alguna forma, si del centro donde estoy yo ahora mirando a la realidad de mi entorno, dirijo mi mirada a esta zona del segundo cuadrante, hay como una sensibilidad, hay como una permeabilidad, como que rápidamente, porque es el color quizás más poroso el verde, enseguida me identifico, me mezclo, empatizo con todo lo que hay, signos, planetas, casas en esta área que de alguna forma me llama la atención. Si no hay planetas, quizás no es una área que yo tenga tantas herramientas y que en principio no es un área que el entorno me solicite algo especial, pero seguro que tengo a mi lado una persona, un compañero, amigos, la familia, los padres, los hermanos, que sí tienen planetas en esta área y que vamos aprendiendo, porque siempre aprendemos de nuestras áreas vacías, de las personas que las rellenan con nuestros planetas. Pero ¿qué quiero decir? Esta persona, esta carta, tiene una mirada a través del aspecto de quincuncio en toda esa zona. Pero atención, si esa persona dirige justo la mirada, pues bueno, en la parte superior o en el cuarto cuadrante, que ahí hay mucha cosa, pero dirige la mirada hacia el exterior, en las casas 10, 11, 12, no importa los signos que estén ahí ni los planetas, bueno, hay un primer paso tenue, suave de color verde, pero enseguida hay dos aspectos que además se cruzan en un punto, dos trígonos que de alguna forma lo primero que le llega a la persona es que tiene recursos, que dispone de algo, de valores, de ideas, porque los aspectos de Júpiter, los aspectos azules, siempre se les llama aspectos de sustancia, que en realidad quiere decir que almacenan memoria. El azul de pequeñitos es donde almacenamos todas nuestras observaciones, por decirlo de alguna forma, almacenan memorias de soluciones, de conocimiento, de formas de gestionar
las áreas, lo que sea, pero es algo que nos da un sentido como de solidez, de sustancia, y yo puedo porque tengo un conocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo, la cerradura, se ha estropeado la cerradura, no soy cerrajero, pero como siempre he visto que la familia, el abuelo, la mamá o el tío o mi hermano o mi hermana arreglaba las cerraduras en casa, tengo un conocimiento a través de la observación que me permite, antes de llamar al cerrajero, intentarlo y con un cierto éxito. Esto es el color azul a nivel práctico. Pero atención, que el último paso es rojo. Tenemos ahí un aspecto de 90 grados de cuadratura. Hacemos un inciso. Los aspectos no son buenos ni malos, son eh, funciones, son energía, son funciones básicas de la persona o son ondas de energía, como se le quiera llamar. Solo hay 3 principios energéticos que están presentes en todas las filosofías del universo. El principio del color rojo, que es el de la expansión, el de la conquista, el de la inquietud. Una persona que tiene, cuando valoramos la motivación por color en la carta natal, que ya saben ustedes, y recuerdo que desde la mirada de Uber se utiliza un patrón como el metro ese como o como el meridiano de Greenwich, ese metro patrón que está guardado ahí en ese observatorio, que es por cada idea, por cada estímulo, por cada nueva cosilla que mis neuronas reaccionan y me llama la atención, que es el color verde, es necesario 2 colores rojos para implementar la voluntad de acción y 3 colores azules para que la persona tenga la base suficiente, el recurso suficiente para manifestar, concretar, enraizar la idea. Esto también está en todos los principios de la física cuántica. Tenemos la idea, tenemos la energía y tenemos la capacidad de llevarlo a la práctica. Bueno, entonces, fíjense, a ver, que no quiero despistarme. El rojo siempre tiene esa inquietud, siempre quiere conocer cosas, siempre quiere estar, no está conforme. Por eso la persona siempre tiene necesidad de mover, de cambiar, o bien, y atención, porque eso es lo que nos interesa desde la mirada de la estructura de aspectos, en la zona donde está el rojo a nivel más externo, la persona ve esta zona teñida de ese color rojo. Las casas o los planetas o los signos, ¿no? Todo lo que esté por ahí, se ven a través de estos paneles japoneses de color rojo y, por lo tanto, automáticamente la persona se siente retada. Ya está. Por lo tanto, reacciona ante lo que ella interpreta que es un reto, que es el color rojo. Por lo tanto, enseguida en estas áreas no está conforme, quiere pasar a la acción. Y a veces no necesariamente quiere decir que el entorno esté retando, sino que se interpreta así y la disposición de la persona a participar, a cambiar, a no estar conforme, genera también esa energía de reto en el entorno. Esto es muy distinto a las definiciones de la astrología medieval, que en estos momentos, a ver, la astrología siempre es correcta y es atemporal, y yo siempre he dicho y siempre diré que hay que leer todos los libros, no importa, astrología clásica, tradicional, hay que leerlo todo, hay que saber qué orígenes tenemos, de dónde venimos. Es una sabiduría temporal que en cada momento, en cada cultura, el ser humano la ha adaptado, la ha utilizado para sus necesidades. Por lo tanto,
hacia la Edad Media o antes, había mucha necesidad, sobre todo, y se funcionaba más bien a nivel polar, positivo, negativo, bueno, malo. Por eso, estos aspectos rojos se tiñeron un poco con las definiciones de conflictivos, negativos o malos, más que nada porque realmente una persona que tiene y ese color en la carta, mucho color rojo, es un catalizador de cambio pero que puede ser muy incómodo, porque saca de la zona de confort a los demás. Y entonces, quizás por eso, por la observación, podía ser personas que básicamente entraran fácilmente en problemas en su vida. Ahora bien, eh, atención, si yo tengo mucho color, y lo pongo en primera persona, en la carta, si tengo muchas de esas cualidades, pero no lo utilizo, no lo he trabajado conscientemente, el color rojo es afín a la energía de la voluntad. Tengo un reto y de qué forma voy a gestionarlo. ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo medir mi potencial en este reto? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Cómo puedo gestionarlo? Si eso no lo hago, si prefiero la situación cómoda, más bien de inconsciencia, que es la etapa niño del ser humano, que todo el mundo pasa durante unos años y hay personas que se quedan ahí por más años que otras, entonces la culpa es de los demás. Yo soy muy bueno, pero mi pareja, fatal. O mis papás, la culpa es de mis papás, o la culpa es del profesor, o la culpa es del vecino. Entonces, ahí sí que cuando nosotros somos vividos por el entorno, cuando hay ese punto de inconsciencia que no podemos juzgar porque cada uno está en su desarrollo personal y seguro que siempre todo el mundo hace lo mejor que puede y está bien. Pero si hay esa parte más victimista, más de comodidad, de que todo está bien, que yo estoy perfecto, y que es un poco pertenece a la época esa vital del niño, cuando el niño se cree el centro de atención, ya estaba ahí a los 7, 8 años que no empiezan toda la parte lógica del pensamiento, entonces empieza a descubrir que puede cambiar el mundo o que no tiene tanta esa relación. Pero esa parte de niño que todos hemos pasado por esta fase, claro, la comodidad es esperar que los demás nos solucionen los problemas. Por lo tanto, los conflictos los tienen los demás y atención que cuando hay esa parte niña o esa parte que uno se ha quedado un poquito pegado, a ver, siempre queda un remanente, siempre a nivel lunar, emocional, pues más de una vez decimos, oye, pues qué pesado el compañero de trabajo, es que siempre está buscando conflictos, cuando a lo mejor aquella persona no tiene nada que ver y es nuestra proyección. Pero ah, entonces sí que funcionan muy bien esas definiciones de la astrología medieval. Entonces, sí, pero para esto tenemos que preguntarle a la persona y captar un poco en qué nivel está y si aún está en algunas zonas pegadito a esa época infantil, bueno, pues le echamos un cable y le ayudamos y le acompañamos a reflexionar y a ver las cosas de una forma distinta. Entonces, el color azul, color rojo, los niños son moviditos, necesitan jugar a fútbol, necesitan moverse, necesitan salir a correr, necesitan movimiento. El color azul, los niños son tranquilos, son más bien de orden, sí que son los niños un poco obedientes de que primero se hacen los deberes o primero se merienda, luego se hacen los deberes y luego se va a jugar, cosa que el rojo eso ni hablar. Pero es esta capacidad de almacenar los trígonos y los sextiles, los aspectos según el cuadro de Ptolomeo relacionados con Venus y con Júpiter, almacenar, guardar impresiones, imágenes de yo recuerdo, hay algo muy de memoria en estos aspectos, que esta situación, ese reto, lo he vivido antes y recuerdo un poco las soluciones que en aquel momento yo pude utilizar o el entorno utilizó y funcionaron. Esto es el color azul. Es un color también muy refinado, muy perfeccionista, pero
que aporta esa sensación de, con tranquilidad, con mucha calma, con mucha serenidad, primero voy a intentar solucionar sin prisas. El rojo intenta solucionar, pero como forma más precipitada, lo que sea. Por lo tanto, y ahí el color verde es un color como muy sutil, diríamos, sí, rojo es expansión, ir adelante, conquistar, cambiar. Azul, que es el principio del padre o sería el principio masculino, sin para nada entrar en categoría de género. El opuesto es el azul, que es lo receptivo, conservar, gestionar, es el ecológico, reciclar, gestionar y conseguir lo máximo posible con el mínimo gasto de energía, que es el principio receptivo o la ley de la madre o lo femenino, por decirlo, y otra vez, pero siempre no me gusta masculino y femenino, sería activo, receptivo, por decirlo de alguna forma. Pero en medio de los dos polos, hay el tercero, que es el verde, que es la ley del niño, que es el que comunica, que el verde es un color de transmisión, de comunicación, de aprendizaje, de entender, de negociar, porque hay los aspectos de semisexual, que son aspectos de Mercurio, por ahí, que son de aprendizaje, y los aspectos de quincuncio, que es la otra cara de Saturno, que es la cara del maestro de aprender, pero que son aspectos formadores de voluntad. Es decir, el color verde siempre tiene esa visión de el anhelo. Me gustaría que el mundo funcionara así. Es como proyectivo, es como un poco futurista. Las personas que tienen mucho verde en la carta, muchas veces con sentido del humor, decimos, son personas muy despiertas, los neurotransmisores están muy activos y como que enseguida entienden quizás otro orden, el orden de otro nivel. Pero cuando lo comunican o lo comentan, nadie les hace caso y a veces suelen ser, si hay mucho verde en la carta, atención con los niños, porque suelen ser niños que a veces se pueden sentir un poco marginados en, bueno, en la escuela o porque se sienten que no están, y es verdad, a nivel mental su velocidad quizás puede ser más rápida que no a otro nivel, como se sienten incomprendidos. Pero psicosíntesis en la figura de aspectos. ¿Cómo podemos entender a la persona? La persona está en el centro, por lo tanto, volvemos a la mirada hacia el cuarto cuadrante o esta zona de la casa 10 desde el centro. Algo que se mueve ahí, un interés, algo que fluye, que hay algo capta la atención de esta persona, rápidamente siente que puede gestionarla, que puede utilizar ese nuevo estímulo para, de alguna forma, bueno, activar sus recursos, pero ese color rojo que está ahí es un color un poco que también presenta un reto. Con lo cual ahí tenemos un aspecto muy bonito de un reto, que si yo gestiono bien ese reto, si yo interpreto ese reto como algo que sirve para mejorar a través de los recursos, de lo que sé, de lo que he aprendido algo, y sirve para a otro nivel de sensibilidad, sentir que colaboro, pues yo qué sé, en mejorar algo según mis valores, ahí estará todo ese trabajo en el cuarto cuadrante. O bien, atención, una mirada en el primer cuadrante. Y ahí de entrada sí que tengo un reto, que es la cuadratura. Otra vez tengo al revés, fijaros, es un aspecto muy interesante. Como que de entrada a nivel interno la persona dice, no, aquí hay algo o yo siento a nivel interno que no estoy conforme, no estoy de acuerdo, estoy como, hombre, no diré enfadado, pero hay algo en una situación que la he venido pensando, sintiendo que no me gusta, pero hay formas de solucionarla
¿Cómo? A través de aprender de la sensibilidad, de la escucha, de la empatía. ¿Mm? Y curiosamente, ese aspecto, de esa forma, alguien empático, alguien que escucha, alguien que puede proporcionar recursos, pero que no vacilará en tomar decisiones que considere que sean importantes a través de la voluntad para finalizar algo, o para cambiar algo, o para contrastar finalmente algo con lo que no está de acuerdo. Y aquí es al revés. Alguien que de entrada en esta zona reacciona interpretando un reto, es decir, que más bien el entorno también se pone un poco así en defensiva, aunque después, cuando la persona note todo ese mecanismo de defensa, se activen los recursos y finalmente fluya la intención primaria de cambiar, de entender, de incluso la misma persona darse cuenta que a lo mejor no era necesario montar, con perdón, un pollo tan grande. Bueno, yo no sé si se entiende, pero es así como vemos el mundo. La estructura de aspectos son las gafas, la graduación que nosotros gastamos para ver a través de los 360 grados nuestra carta natal y todo el mundo que nos rodea. Si las piezas que configuran la estructura de aspectos las conocemos la relación de los aspectos con los planetas, podemos convertir la figura de aspectos en planetas. Aquí tenemos 1, 2, 3 semisextiles, 3 mercurios. Tenemos un sextil, 2 sextiles, 2 Venus. Tenemos 2 trígonos, 2 Júpiters. Y tenemos 2 quincunциos, 2 Saturnos, pero atención, tenemos también una oposición que es otro aspecto de Saturno, que tenemos 3. 3 Saturnos y 2 Martes por las 2 cuadraturas. Es decir, de construir la estructura de aspectos con los valores de cada aspecto, con los planetas, ya nos acerca a la cualidad interna de cómo la persona ve el mundo, su disposición de alguna forma. Entonces, sí que es importante ver lo global, si hay alguna figura cuadrangular, por ejemplo, como es el caso, si hay triángulos, que también hay triángulos, también hay líneas, lo cual nos permite un poco captar la motivación a través de la forma geométrica. Aquí están las 3, por lo tanto, hay algo lineal, hay algo también de necesidad de orden en la cuadrangular y hay algo también de comunicación, de intercambio, de fluir, de flexibilidad en la triangular. Pero si en estos momentos yo no tengo el libro de la figura de aspectos a mano y no me acuerdo, que es lo que me dicen muchos alumnos, cómo se llama esa figura, que sí que tiene un nombre, entonces, ¿qué puedo hacer? No es tanto descomponerla por las piezas de las figuras, no es necesario descomponerla en triángulos, aunque eso también puede ayudar. Perdón, voy a cerrar así de la ventana. Voy a cerrar la ventana un momento. Sino que me ayuda mucho el conocer el significado de los aspectos y sobre todo tampoco es necesario porque, a ver, yo voy a comentar algo sobre la estructura de aspectos. Yo voy a compartir lo poco que sé, que tampoco es que tenga yo mucho conocimiento, pero
todo lo que es la parte geométrica de la estructura de aspectos siempre ha llamado mucho la atención a nivel de astrología. No es un invento de los Huber, ni mucho menos, sino que en astrología tradicional siempre había llamado mucho la atención en la Edad Media y a veces si vemos horóscopos antiguos, geometrías como el gran cuadrado de rendimiento, que se llama también la cuadratura, la gran cuadratura cósmica, que son, pues eso, son dos triángulos de eficiencia unidos por una oposición, dos T cuadradas unidas, o bien la estrella de David, que son dos grandes triángulos de talento, uno a la inversa del otro. Estas figuras ya desde la Edad Media ya los astrólogos veían, intuían, conocían, sabían, porque eran muy sabios, bastante más sabios que a veces muchos de nosotros, que aquello tenía un sentido, era un patrón geométrico celestial que tenía algún sentido para la persona. Siempre se ha visto, se ha observado. Entonces, una de las personas que de alguna forma volvió a poner en primer lugar, porque como la astrología ha tenido épocas que ha sido como el Guadalquivir, ¿no? Épocas que ha tenido auge, épocas que ha pasado escondida. Que sepan ustedes que la Universidad de Salamanca, no me acuerdo exactamente la fecha, 1700 y pico, fue la última universidad de Europa que cerró la cátedra de astrología. Es decir, que y España es un país muy rico en tradición árabe, es un país muy rico en mucha tradición antigua que vale la pena conocerla. Entonces, a partir del 19 son un poco los esotéricos, los teósofos, al Leo, que rescatan un poco la astrología, así la vuelven a recuperar, le ponen también sus cosillas esotéricas, pero uno de los astrólogos muy conocidos por nosotros a principios del siglo XX, que está en la línea humanista de Rudyard, otra vez vuelve a, y en su libro Astrología de la Personalidad habla de las figuras y aspectos. Utiliza cartas de personas que él conoció en sus momentos, por ejemplo a Sajoli, e incluso rebautiza algunas figuras, como que a Sajoli tiene una figura muy curiosa que se llama el rectángulo de significado o el rectángulo místico, que un poco de Enrudia lo bautiza así por Assagioli porque tenía un punto muy oriental, muy místico, o le pareció a él cuando lo fue a visitar cuando era joven. Entonces, tenemos Rudyard, tenemos un trabajo muy interesante de Mark Edmund Jones, que sobre todo por la disposición planetaria en el horóscopo, que son muy interesantes los modelos de Mark Edmund Jones, porque también nos habla de las secuencias del comportamiento, de la reacción ante una situación de la persona. Hay varias figuras, esto es asequible en los libros, no hay problema. Al mismo tiempo, hay en otras culturas, y por ejemplo, la tradición astrológica de Alemania, nosotros no tenemos mucho acceso, más que nada por el tema histórico, más que nada también por la Segunda Guerra Mundial, pero hay un astrólogo llamado Mayer, que él empieza a hablar de lo que se llama los figurines. Y otra vez, que probablemente bebió, porque a ver, todos bebemos de las fuentes de todos. Seguramente leería algo pues de Mark Edmund Jones, leería algo de Antiguo, leería algo quizás de Rudyard, etc. Y él empezó a trabajar con figuras un poco que llamó figurines, y de aquí, de estos figurines de Mayer, es donde Bruno Huber de alguna forma se inspira y, por un lado, utilizando el modelo del cuadro de Ptolomeo y de alguna forma identificando las figuras más principales, crea lo que sería el cuerpo de figuras de aspectos Huber. Hay muchísimos otros cuerpos. Yo he leído en los últimos años en Italia, había personas que trabajaban con figuras que les daban nombres distintos. En España también se han desarrollado corpus distintos de astrología. Durante muchos años estuve
estuve suscrita en el Mountain Astrologer, ahí también vi muchos intentos de personas de interpretar figuras como que tuvieran un significado especial en la vida de la persona. Por lo tanto, el tema de la figura de aspectos, yo recomiendo dejarlo un poco amplio. Huber tiene un libro que es un poco en su momento, Luis Huber decía que era la corona o la joya de la corona, en el cual se desglosan y es un buen intento de desglosar los significados de las distintas figuras y aspectos. Atención, no tomarlo al pie de la letra, porque si no volveríamos a caer en las recetas. Observar, mirar, ver y sobre todo intentar entender ¿eh? las piezas que forman la figura para ver cómo la persona ve el entorno. Es decir, la psicosíntesis de la estructura de aspectos para mí sería en este caso preguntarle a la persona en estas áreas, que por lo que veo no hay planetas, porque los planetas me los señala aquí, si en esta área la persona siente que tiene dificultades para poder expresar su trabajo, para poder que se le valore, aunque luego no quiere decir que a nivel interno no funcione la motivación de la figura de aspectos. Bueno, yo es que la verdad, perdón, pero es que me enrollo mucho y ya no sé demasiado cómo voy de tiempo para variar. Bueno, vamos a ver. Estoy grabando con Zoom, pero no termino de ver cuánto tiempo he grabado. Bueno, aquí tenemos lo de la figura de aspectos que yo quería transmitir, comunicar, para que luego alguien que sea útil. Yo es que ya a esta edad lo que trabajo para que sean útiles y que las otras personas puedan trabajar y tal. Entonces, como veo que me he alargado mucho con la figura de aspectos, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a dividir, voy a dividir en dos grabaciones esta aportación. Voy a continuar con la figura de aspectos para mirar un poco las cartas y luego voy a hacer una segunda grabación en la que miraremos con detalle los aspectos de la psicosíntesis personal, sobre todo en base a la parte de lo que tiene que ver con la autoconciencia del sol, con lo que tiene que ver con el sentir de la luna o con lo que tiene que ver con la conciencia corporal que se relaciona con la manifestación, con la estructura que tiene que ver con Saturno. Pues vamos a continuar compartiendo y aquí tengo otra vez este mismo. Entonces, vamos a hacer que estoy compartiendo con Astronex. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, bueno, entonces, este ejemplo primero de psicosíntesis, bueno, vamos a ver, ayuda, y voilà, aquí lo tenemos. Tenemos que, y siguiendo con la psicosíntesis de la estructura de aspectos, es muy importante, sobre todo, poner atención qué figuras están relacionadas con el Sol, con la Luna y con Saturno, con los tres soportes del desarrollo del ser humano. Conciencia corporal, que hoy en día por eso están tan en boga las disciplinas corporales para tomar conciencia, se está recobrando la conciencia corporal, los sentidos para estar bien enraizados y bien encarnados, y que tiene toda la parte sensorial que colabora con Saturno y que de hecho es el que organiza, el que estructura, el que limita, el que también pone pegas y problemas, porque si no, no sería Saturno. También toda la parte emocional y la parte del Sol. Bueno,
¿Qué comentaba antes? Comentaba que, atención, en esa estructura hemos visto esta parte que engloba el segundo cuadrante con solo ese velo de color verde, y atención que detrás del velo hay una función que es Neptuno. Fíjese que es interesante, una función transpersonal que capta sobre todo a nivel de inconsciente colectivo lo que hay ahí. La, la, la Neptuno es un poco um, es un poco un planeta que tiene que ver con el anhelo, con los valores, con lo transpersonal, eh, con lo que a mí me gustaría también que funcionara el mundo, con el principio un poquito de amor, de compasión. Fíjense que Neptuno, la compasión sería ver una situación, una persona, un entorno, tal y como es. Yo siempre digo, Neptuno es la capacidad, cuando está bien desarrollado, de ver. Es el que clarifica más claramente una situación, como si dentro de un marco de referencia pudiéramos ver lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los claros oscuros, lo que aceptamos, lo que no, pero lo vemos a una cierta distancia, sin juzgar. Este es el tema de Neptuno. No entramos en reacción emocional, que eso es de los planetas personales de la Luna, a no ser que sea un Neptuno inconsciente. Pero un Neptuno consciente, y yo veo, observo, no juzgo, y a partir de todo el marco de referencia puedo decidir o puedo tomar una decisión, no importa la que sea. No tiene que ser para nada, no tiene nada que ver ni con el sacrificio ni con el victimismo, que son partes, estadios del despertar de este planeta. Es ver en claridad lo que hay, es ver con claridad una situación o una persona. Pero ese Neptuno aquí, en el colectivo, capta algo de ese inconsciente colectivo, de las raíces, de lo que hay ahí. Y curiosamente está en un aspecto lineal con el planeta Mercurio. Es decir, atención, que probablemente todo ese aspecto de sensibilidad hacia el segundo cuadrante tiene que ver con necesidades, tiene que ver con obligaciones, porque es un aspecto de Saturno, el quincuncio, con lo que yo estoy obligado, lo que me solicita el entorno. Ya he dicho antes que el verde es un color más poroso y no puede crear mecanismos de defensa tan potentes como el rojo, o mecanismos un poco de dejar para mañana del azul, de espera, de delay, bueno, de evitación, por decirlo de alguna forma. Y entonces probablemente ese aspecto lineal se active a través de esa visión o interpretación de una necesidad del entorno. Bueno, lo dejo así. Vamos a mirar el otro punto. Curiosamente, sí, hay algo ahí, algo que además es emocional, Luna-Marte, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y por lo que sea, y quiero de alguna forma, porque aquí tenemos la casa 1, dar a conocer mi opinión, autoafirmarme en algo que a nivel muy interno me molesta, no estoy de acuerdo, busco la forma agradable, diplomática, el momento adecuado, o aprovecho lo que me puede llevar el entorno para, para intentar, a través de la misma Venus, que curiosamente está en aspecto con ese Saturno y ese Sol, hacer llegar mi queja, mi reclamación, lo que no estoy de acuerdo. Aunque finalmente parece que el que se lleva al gato al agua sería otra vez que se activa ese Mercurio-Venus. ¿Ven un poco cómo funciona? O al revés, a nivel emocional, mirando para allá, hay algo que no se me valora.
los amigos, el grupo, el estatus, no soy suficientemente reconocido por el trabajo, lo que sea, aunque a nivel interno hay un anhelo muy de hacer conocer algo muy sensible, es este aspecto de quincuncio de Júpiter con Plutón, llevar a la máxima perfección algo muy sutil que solo yo puedo escuchar y a través de bueno, de estos trígonos, de estos recursos, finalmente empujo, doy a conocer o quizás de alguna forma, esa sensibilidad la puedo poner en un formato práctico, en papel, en lo que sea, en música, en un trabajo, a nivel profesional y luego, de alguna forma, a nivel de voluntad, darle a conocer al entorno. Eso es lo que yo quería comentar de la estructura de aspectos. No es tanto que ahora estemos buscando el nombre de esta figura, que también está bien conocerla, que es una figura interesante, y no voy a decir el nombre para que los que vean ese trabajo, ese vídeo, lo busquen, tengan curiosidad. Pero también recuerden que aquí hay un aspecto lineal, aquí otro aspecto lineal, que aspectos lineales sueltos son como subpersonalidades que se activan según la necesidad, por decirlo de alguna forma, y bueno, no sé qué añadiría más. Tenía aquí otro ejemplo, tengo aquí otro ejemplo, vuelvo a recordar que son cartas de personajes famosos que están en el listado de API, que ustedes lo pueden buscar tranquilamente. Muy interesante, muy bonito. Este es el gran rectángulo que habló Den Rudier, místico o rectángulo de significado, donde las dos oposiciones obligan continuamente a buscar sentido y la persona a desarrollar continuamente recursos, soluciones a lo que sea. Dos figuras aparte, que son dos subpersonalidades, y aquí probablemente haya un planeta inaspectado, que son dos subpersonalidades muy distintas. Probablemente la que lidera es esta, sobre todo si hay algún planeta de la personalidad, y la que luego, a través de la idea, organiza estructura, es esta. Interesante ver cómo esa persona vio en su momento el mundo, el entorno, sobre todo a nivel del descendente, ¿no? Cómo la sensibilidad a algún tipo de problema, los recursos que tenía, hasta converger todo su trabajo con mucha fuerza de voluntad en el planeta que esté situado en el descendente. Y aquí tengo otro ejemplo muy bonito, muy interesante, que realmente es algo curioso. Por ejemplo, cuando esa persona mira al descendente, realmente ahí hay como una punta de flecha y una especie de escudo. Alguien que en un momento determinado pudo vivir esto desde el nivel externo, como que no siempre fue comprendido, que se sintió a lo mejor atacado, que aunque pudo de alguna forma defenderse, o al revés, que lo que él aportaba a la sociedad funcionaba también como un catalizador y que las personas en su entorno pues o rechazaban o desvalorizaban o lo que sea interesante. Es interesante sobre todo este aspecto como a nivel de psicosíntesis de la estructura de aspectos de aquí hacia afuera, que es lo que intento transmitir en esta primera parte del trabajo de psicosíntesis personal, hacia afuera. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, estos apuntes, vamos a volver.
porque ahora sí vamos a dejar de grabar. Yo dejo así como apuntes. No he querido para nada hacer un trabajo académico que a veces hacemos en los congresos, eh, más que nada porque ya está todo dicho, ya está todo escrito, ya está. Y además lo que interesa es compartir la experiencia para que los astrólogos, los jóvenes, los que toman ahora el relevo, que hay muchísimos, pues continúen con su observación, continúen con su trabajo, continúen. ¿eh? Y si eso puede ser útil, perfecto. Y si no, yo lo he pasado muy bien explicando, o sea que muchas gracias por el vídeo y bueno, y en breve voy a grabar la segunda parte. Buenos días. Continuamos con la segunda parte de ese trabajo dedicado a la psicosíntesis astrológica, es decir, mi visión, mi aportación a cómo trabajo actualmente en la consulta esta herramienta que llamamos psicosíntesis astrológica. En su momento, en la primera parte, ya comenté de dónde salía la palabra psicosíntesis, ya estuvimos comentando también todo el tema de la estructura de aspectos, del color, de qué forma podemos ya apreciar, tener una primera aproximación al mundo interno de otra persona solo contemplando la figura global de aspectos a través de la geometría y a través del color, haciendo una síntesis de lo que he estado explicando en la primera parte, solo observar qué color está más cercano en el centro. En este caso hay uno que divide, que es una oposición, la carta en dos partes, que es una oposición, con lo cual la persona a nivel más interno siempre será muy sensible al dilema de las polaridades. Vemos también que aquí en este caso hay un aspecto de quincuncio, que tal y como comentamos es otra cara de Saturno, y es un aspecto como formador de voluntad, de anhelo, que de alguna forma la persona va elaborando, va trabajando, va concretando qué es lo que realmente en ese anhelo desea materializar en su vida práctica. Esos son procesos que a veces llamamos de formación de voluntad, porque la persona muchas veces se confronta en tener que escoger entre diversas opciones y se hace como consciente que todo tipo de opción no es tanto la opción, no es tanto que escogiendo ya se materialice, es el anhelo del quincuncio, sino que hay que implementar voluntad, hay que trabajar, hay que tomar compromiso hasta que realmente está la satisfacción de llevar a la práctica, de llevar a la tierra, de enraizar lo que se deseaba. Es importante observar los colores más cercanos al centro y también los más exteriores, que es un poco los primeros que ven el entorno. Bueno, yo aquí no quiero añadir más porque es un tema que le he dedicado mucho espacio y vamos ahora a empezar esta segunda parte dedicada a la psicosíntesis personal. Vamos a ver, aquí tenemos esta carta, que es una carta de ejemplo. De hecho es un personaje muy famoso que al final ya desvelaremos la identidad. Y cuando viene una persona en la consulta, aparte, en primer lugar, de intentar rectificar la hora de nacimiento lo máximo posible, porque es muy importante, bueno, si hay unos minutos de diferencia, quizás no tanto, pero muchas veces nos encontramos con horas. Y entonces esto sí que da un cambio importante en toda la lectura de la carta, porque a más error de la hora de nacimiento, menos fidelidad en la lectura. Hay un profesor de la escuela, un tutor, Gabriel Jorba, que en su momento en unas jornadas de psicología astrológica
presentó un trabajo que está colgado en YouTube, en el YouTube de la escuela, y creo que él también lo debe tener en su página web. El tutor es Gabriel Jorba, que presentó un trabajo sobre rectificación de la carta natal utilizando distintas técnicas y comparándolas también con la progresión de la edad, que es una herramienta más con la cual nosotros podemos, a través de la biografía, intentar delimitar o acercarnos lo máximo posible a esta hora de nacimiento. Yo lo recomiendo porque no siempre, por mi experiencia, la hora que está en el registro civil, que siempre cuando la persona tiene dudas solicitamos la partida literal de nacimiento, que la solicite la persona en el registro, o bien si ha tenido suerte y alguno de los padres lo apuntó en una libretita, porque muchas veces incluso hay como diplomas que entregaban antes, o si no, en los últimos años en las clínicas también tienen un registro como bastante fidedigno de la hora de nacimiento. De todas formas, está la memoria de los padres, que a veces puede, si hay más hermanos, puede algunas veces recordar a lo mejor la mamá en el momento en que empezaron las contracciones y no en el nacimiento. A veces el registro civil puede ser fidedigno, pero también depende de si la persona que lo escribió dio la hora correcta o si el funcionario lo apuntó. Lo comento porque yo he tenido casos de todo tipo. También en España, hace unos cuantos años, se penalizaba si la persona no se inscribía, si el niño no se inscribía en un plazo máximo de 2 días. Las familias que se despistaban tenían tendencia a cambiar incluso el día de nacimiento. Por lo tanto, esto de alguna forma hay que comprobarlo. Si no, una manera muy rápida, con la progresión de la edad, es buscar el último aspecto del punto de la edad en la carta natal, en conjunción u oposición con algún planeta, y preguntar, según la cualidad planetaria, si la persona recuerda alguna etapa, alguna época, algún acontecimiento, alguna inquietud interna, alguna toma de conciencia o cambio de opción relacionado con ese tránsito. Si no hay nada, entonces es mejor hacer, antes de trabajar con una carta, es mejor hacer una lista de acontecimientos biográficos, 4 o 5, los más importantes, de salud familiar, internos, de apertura de conciencia, de lo que sea, para poder luego jugar un poco con encajar la carta en la hora como más adecuada. ¿Por qué lo comento esto? Porque en psicosíntesis personal, que en esta carta los 3 puntales, las 3 columnas donde descansa la formación de la personalidad, que dibujamos en color rojo, es muy importante sobre todo, y eso viene determinado por la hora de nacimiento, en la posición de la curva dinámica de las casas. Es muy distinto que uno de esos planetas esté en una cúspide, con lo cual es un planeta, una energía, una expansión, es extravertido. Aquí esta misma energía se sitúe en un punto de reposo, que quiere decir que es mucho más introvertido o interiorizado. Todo el argot astrológico Uber que yo voy a utilizar ya está. Hay un glosario que en su momento recopiló un alumno de la escuela, no me acuerdo el nombre, Manje, que me he despistado, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, él hizo un trabajo y este glosario está en la página web de la escuela y se puede conseguir también si no se puede escribir y se puede solicitar, pero también por internet, glosario de términos de la escuela Uber. También se incluyó al final del primer libro que escribí, y Rodolfo,
Roberto, no me acuerdo ahora. Mil disculpas por ese lapsus de memoria. Luego me vendrá y luego ya lo volveré a comentar. Lo digo porque a veces va bien tener un glosario de términos para decir, uy, no me acuerdo ahora exactamente cuál es la definición de punto de reposo, punto de equilibrio, o eh, un planeta pues con una cualidad determinada. Y ahí entonces se puede consultar y uno se ahorra un poco de leer todos los libros de nuevo Uber, aunque la sugerencia es leerlos primero, leerlos en completo toda la obra, para luego poder trabajar en todo lo que los profesionales, astrólogos profesionales que están participando en ese congreso online, cada uno va a exponer a su manera. Al ser un congreso tampoco las ponencias no empiezan, por lo menos en mi caso, desde el principio, sino que ya se supone que hay una base para que la persona pueda seguir bien el contenido de la misma. Bueno, voy a compartir algo que es muy conocido vamos a ver, dejar de compartir. Voy a compartir algo que es muy conocido en el enfoque Hubble. A ver, un momento, que son los mapas de sistemas. Vamos a ver, aquí tengo el primero. Voy a ver si lo puedo compartir. Exacto. Los mapas de sistemas de los planetas de la personalidad. Perfecto, ahí estamos compartiendo. Lo voy a poner en grande. Esto también está de acceso libre en la Biblioteca de Psicología Astrológica, que es accesible a través de la página web de apiediciones.com. Las tres columnas de la formación de la personalidad descansan en los principios planetarios del Sol, como toma de conciencia, la Luna como la parte emocional, como me vivo a nivel emocional, el yo emocional, y Saturno, que sería la conciencia corporal. Es decir, esto es análogo a lo que en psicología de profundidad se llama los tres cerebros. La parte de pensar, no tanto mental, ¿no? Sino un poco de vamos adquiriendo autoconciencia a través de implementar la voluntad, a través de tener el valor y de pensar por uno mismo, de ser consecuente pues, con el propio plan de vida, con la percepción de que uno es un individuo único y evidentemente, si es único, es responsable de su propia vida. Todo eso tiene que ver con ese principio vital del Sol. De hecho, y es curioso porque si miramos, me viene ahora a la mente que si miramos en la historia de muy antiguo, tanto el Sol como la Luna no se consideraban en Babilonia, en la cuna de la astrología, no se consideraban en el panteón de los dioses. Estaban los 5 planetas visibles, de Mercurio a Saturno, pero el Sol y la Luna, como eran las luminarias, como era algo que realmente dependía de la vida de, de, de los seres humanos, la vida planetaria, por decirlo así, no se tenían en cuenta como dioses del panteón de la astrología caldea. No es hasta más adelante, hasta quizás los griegos, los romanos, que entonces, sobre todo los romanos, le dan mucha importancia al Sol invictus, es decir, es el principio solar que rige un poquito la motivación vital. Y es interesante porque nosotros en la astrología, sobre todo occidental, por lo menos es la que yo conozco más, realmente
las luminarias, el Sol y la Luna, son dos puntales básicos del desarrollo de la personalidad. Y en cambio, Saturno era muy importante en esta época de los caldeos, más que nada porque al ser el último planeta visible y además con esa característica de sus anillos que según el movimiento astronómico a veces son visibles desde la Tierra y a veces no, ese cinturón siempre tenía un poco este significado como de protección, porque era el último visible, y también como una especie de cuidador genérico, porque a veces venía cargado de provisiones cuando era visible el cinturón en los ciclos de 7, y a veces no venía sin nada, con lo cual venían años de escasez. Eso de los ciclos de 7 y ese tema de Saturno es muy conocido, por ejemplo, en la interpretación del sueño del faraón de José, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, que tiene que ver con esos ciclos de Saturno. Saturno tenía un poco esa connotación de protección, de proveedor, de alguna forma, en, en los antiguos caldeos, la casta sacerdotal, que es la que era sostenedora, guardadora del conocimiento de los astros en la época de Babilonia. Más adelante, y os repito, es importante leer, conocer nuestra tradición astrológica, pero siempre teniendo en cuenta, porque la astrología es una sabiduría atemporal, nunca se termina en profundizar en todos los arquetipos y en todos los principios de la misma, solo que en cada época, según el desarrollo de la humanidad, de las personas, y según la necesidad de aquella época de las preguntas vitales para su desarrollo, se fue adaptando y hay como una evolución a través de los distintos pensadores según el entorno cultural de aquel momento. Eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que tomar nunca, con todo mi respeto a los autores, sí que hay que leerlo y conocerlo, un libro de astrología tradicional clásica, pues del siglo XV, XVI, XVIII, no importa, y aplicarlos directamente en el siglo XXI, porque no tiene sentido, porque las necesidades del siglo XXI, la evolución de la humanidad es distinta a la que era el siglo XIII, o el siglo XV o el siglo XVIII. Pero sí que hay que conocer de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, si no conocemos nuestra tradición, tampoco tiene sentido ser astrólogo y aplicar la astrología directamente sin conocimiento ahora en el siglo XXI. Hay un tema que yo siempre comento cuando en las clases y voy a aprovechar ahora aquí, y es que yo me he referido sobre todo al concepto del planeta Saturno en la época de los caldeos de Babilonia. Y también he comentado que quizás el Sol y la Luna no tenían tanto, no es que no tuvieran tanta importancia, lo eran todo. Por lo tanto, ya no pertenecían al panteón de los dioses porque realmente eran los que regían el cielo de día y de noche. Siguiendo el hilo de la evolución de la astrología, y ahora permítame que quiero compartir algo más. Vamos a ver. Dentro del contexto de los griegos, donde los griegos tienen como unas aportaciones, vamos a ver, como muy importantes. A ver, ¿me permiten un momento? Vale, disculpa, es que en estos momentos no encontraba, vale, disculpen, no encontraba yo lo de Zoom, vale,
Disculpen, soy un poco analfabeta tecnológica, lo reconozco. Quería compartir ahora, al hilo de lo que les comentaba de Saturno, porque eso también forma parte de la explicación de la psicosíntesis personal. Saturno, mm, vamos a ver, ahora estamos compartiendo el mapa de Saturno y lo quiero compartir en grande. Eh, Muchas de las referencias que en Saturno utilizamos como conciencia corporal, como el planeta de conservación de la vida, la realidad física, el cuerpo. Saturno rige lo que es el esqueleto, rige los huesos, rige también los límites, la piel, es un planeta, se relaciona en base más bien en estas definiciones de los caldeos antiguas, que es donde un poco Bruno Huber buscó, bebió de esas fuentes antiguas para dotarle y para darle sentido en que fuera el tercer polo donde se apoya la personalidad y que se relaciona en psicología de la profundidad con el cerebro instintivo, con el microbioma, el que está situado en el centro jara, por decirlo de alguna forma. La mente, que es el sol, que es el pensar, el corazón, que es la parte emocional, y la parte visceral, que tiene que ver muchas veces, y hoy en día se trabaja mucho con el microbioma, con la inmunidad, con la defensa, con la alimentación, con la nutrición, porque solo el intestino es el que elabora, que es como un gran cerebro, las endorfinas, etcétera. Todo eso tiene que ver con Saturno. Mucha de la tradición que aún vemos hoy en la actualidad, hay que tener en cuenta que cuando la astrología hace un paso por los griegos que aportaron muchas cosas interesantes, y ya empezaron, eh, ya en el panteón de los dioses, algo ya se nombraba el sol y la luna, pero hay algo en los mitos, y aquí hago énfasis en atención en cada época. Los griegos tienen aportaciones muy valiosas, evidentemente, es un poco como la cuna, diríamos, de la civilización occidental, todo, y que se sabe que los filósofos griegos, la gran mayoría de jóvenes, muchos viajaron a la India y muchos de los conceptos de la filosofía hindú, del yoga, los tradujeron, y de hecho las escuelas pitagóricas o de Platón, hay en su trabajo personal hay muchos conceptos traducidos de toda esa cultura ancestral de la India. Entonces, son un poco los fundadores de lo que se llamaba la democracia, de la polis, pero atención, la polis básicamente y el consejo del pueblo para tomar decisiones básicamente solo era masculino. El femenino, las mujeres, estaban como encerradas en lo que se llamaba el jineteo, atareadas en criar hasta los 7 años a los hijos, sobre todo los varones, porque los varones a partir de los 7 creo que pasaban a la potestad del padre. Bueno, no voy a entrar en detalles y porque no es el tema, pero fíjense que es en los griegos que la luna rápidamente se tiñe con el concepto de madre, de cuidar, ese concepto cambiante. Cuidado que los papás y las mamás tienen luna, tienen sol, tienen Saturno, tienen de todo. Aunque la luna sí que hay esa parte emocional que evidentemente en aquel momento, en aquella cultura, básicamente la luna estaba representada, desarrollada por la parte femenina, por el tema cultural. Eso es a lo que me refiero, no es ningún juicio de valor. Y lo interesante es que Saturno, vamos a ver el mito de Saturno de los griegos, Cronos, el que se come a sus propios hijos. ¿Qué tema hay que surge sobre todo en la cultura griega, que evidentemente ya venía de antes, porque es un tema como desde que ha habido autoridad y poder, que es el tema
del poder, de la autoridad, de la persona que lo encarna y de los que quieren estar en su lugar. Las intrigas, el miedo a perder el poder y un poquito, pues, bueno, lo que se utiliza de una manera, pues, no ética para conseguirlo. El miedo es Saturno, miedo a que me destronen, miedo a que mis propios hijos ¿eh? puedan eliminarme, puedan matarme por algún tipo de predicción, etcétera, y puedan ocupar mi lugar. Sí que esa parte del mito de Saturno, sobre todo muy activado por los griegos, pertenece también a ese arquetipo, pero no es ese arquetipo del todo. Me refiero, por eso que hay que ir un poco con el tema con cuidado cada vez que definimos los principios planetarios. Es correcto que la emoción relacionada con Saturno es el miedo y el miedo al dolor, que tiene que ver con el cuerpo físico, porque al ser un buen acumulador de experiencias, de conocimiento, Saturno tiene memoria, con lo cual tiene memoria de lo negativo, tiene memoria del miedo, tiene memoria del dolor y como tiene esa memoria, tiene tendencia también a autolimitarse, al autocontrol, etc. Por lo tanto, Saturno tiene y es tan importante como el Sol y la Luna en la formación de la personalidad porque es el único cuerpo que nos permite estar en el presente. El cuerpo físico, yo siempre digo, cuando estoy hablando con alguien y esa persona no me está escuchando, lo voy a tocar y voy a decir, hey, te estoy hablando, le voy a dar ahí un golpecito en el hombro o yo qué sé, un pellizquito en la mejilla, hey, que estoy aquí, lo vuelvo a presente. Incluso en muchos de los trabajos, a veces de personas que pueden estar en estado de shock o en estado uh, la forma de volver a llevar o tomados por una emoción en una crisis. Ha pasado algo, he tenido una noticia inesperada que me ha producido un choque emocional y estoy como, pues eso, en estrés, etcétera. Volver a los sentidos en la terapia, que la persona se vuelva a conectar con la capacidad sensorial, ¿eh? con el oler, con el sentir, con el tacto, hacer que contacte otra vez con los sentidos, hace que la persona vuelva a estar en el presente. Antiguamente, los antiguos médicos, eso es de tradición cabalística, judía, cuando evidentemente había muchas guerras y había mucho dolor y tenían evidentemente que cortar un miembro y no había anestesia, estoy hablando de muchos siglos atrás, una de las herramientas que utilizaban eran bolsitas de hierbas aromáticas, porque en un momento determinado, si mi cerebro está invadido por el dolor y no puedo más, si entro un estímulo sensorial, olfactivo, por ejemplo, un olor a lavanda, momentáneamente el sentido desconecta del dolor y hace que ese pequeño descanso de los neurotransmisores del dolor, cuando vuelvo a conectar con la sensación del dolor, la puedo gestionar mucho mejor. Entonces, todo esto lo comento en función a Saturno como formador de la personalidad. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? Tiene que ver con mi salud. No hay dietas ideales. La mejor dieta es la que, si yo tengo una buena conexión con mi cuerpo físico, es la que yo percibo que es la mejor para mí. Hay algo de protección en Saturno, pero no en el sentido emocional, en el sentido sobre todo práctico, ¿no? De una persona con un Saturno bien desarrollado, bien que esté a gusto, es una persona que percibe a nivel práctico y real las necesidades
propias y de los demás, familiares, necesidades de todo tipo, necesidades que pueden ser desde existenciales o necesidades de protección o necesidades económicas o incluso necesidades de educación o a otros niveles. Y de hecho, uno de los principios quizás más elevados de Saturno, es un regente del signo de Capricornio, es la persona que va en busca, y siempre se lo asocia con el ermitaño, con la montaña, va en busca de las leyes, va en busca de la luz, del conocimiento, para luego comunicarlo, para luego transmitirlo, con lo cual también está el principio de maestría, el principio de maestro, el principio de impartir, cuidar, compartir la luz que se ha conseguido con los demás. Quiero ahora hablar de un tema que siempre ha sido muy controvertido y siempre ha generado mucha polémica desde fuera, cuando en Uber a veces se le ha dado como una connotación de madre a Saturno. Ahí me he peleado muchísimo, pero atención. Primer punto, Bruno Huber tenía un Saturno muy potente arriba de todo, que él siempre identificó a nivel personal como su madre y después como la parte materna de su pareja, de Louis Huber, pero era su vivencia. En el sentido de Huber, aunque las palabras tienen muchos sentidos, el cuerpo físico es el templo, el receptáculo para dar vida. Entonces, la parte de generar vida, la parte de fertilidad, también es una parte de Saturno, porque a través del cuerpo nosotros nacemos a través del cuerpo de otra persona, de nuestra madre. Entonces, justo cuando nacemos, bueno, los que tenéis niños lo habéis visto en principio, el bebé enseguida se lo arropa y para que no pierda calor se le cubre también la cabeza y el bebé necesita muchos cuidados que básicamente no podría sobrevivir a nivel físico si no fuera porque los papás o las personas encargadas de cuidar el bebé no proveen lo básico. La sensación de confort, de calor, comida, y también hay algo que en los primeros años de vida es la protección. Protegen al bebé de los peligros. Hay algo de Saturno en límites, hay algo de Saturno en introyectar, y si no, cada vez que nosotros miramos a nivel interno los hábitos, palabra de Saturno, que hemos introyectado de pequeños, que muchas veces son copiados de los padres y muchas veces tenemos que desprogramar porque se pueden convertir en creencias, esa parte de protección, de cuidado, de conservación de la vida sí que pertenece a Saturno. La parte quizás más instintiva de cuidado, de protección a la vida. Luego, evidentemente, ahí se mezcla la luna, la parte de cariño, de afecto, se mezclan todos los planetas. La parte de alentar al bebé que empiece a andar solo, o la parte de que empiece a subir al tobogán, o que juegue y que cada vez vaya superando los retos. Esto sería más el sol, estimular la independencia, etc. Bueno, como seres humanos, como personas que estamos en un camino de crecimiento espiritual o hacia nuestra esencia, quizás transpersonal, quizás estas palabras a veces tienen distintos significados para la persona, pero crecemos siempre hacia la luz, como parafraseando a Roberto Assayoli. Entonces, siempre hay que revisar nuestro Saturno en la carta, nuestra luna y nuestro sol. Voy a compartir ahora, porque me falta compartir el mapa
que lo tengo aquí, de la luna, lo vamos a poner así en más grande. A ver. Bueno, yo solo comento porque siempre hay que volver primero a uno mismo. A ver, vamos a ver aquí. Cuando nosotros mismos somos nuestro propio laboratorio, por decirlo así de alguna forma. Vale, exacto. Vamos a poner esto aquí. Entonces, tenemos que tener muy claros nuestros propios mapas internos, nuestra propia visión de la vida. Roberta Seggioli, y por eso le llamamos psicosíntesis personal, el ejercicio, él tiene muchas aportaciones, tiene un excelente libro, El acto de voluntad, porque eso fue su trabajo de vida, el tema de la voluntad, y lo estudió del derecho y del revés, y realmente es un buen libro para las personas que quieran conocer las entretelas del trabajo sobre la voluntad y los tipos de voluntad. Pero volviendo al tema de ese trabajo, al tema de Roberta Seggioli, el ejercicio básico por el cual es más conocido es el ejercicio de desidentificación. Tengo una mente, pero no soy mi mente. Tengo un sol en la carta natal, pero no soy mi sol, soy algo más que mi sol. Tengo emociones y sentimientos, tengo luna, pero no soy mi luna ni mis emociones y sentimientos, y tengo necesidades físicas, tengo sensaciones, que es una palabra también de Saturno, sensorial. Tengo necesidades vitales, que tengo un Saturno, pero no soy mi Saturno. No soy mi Sol, no soy mi Luna, no soy mi Saturno, sino que soy un centro de luz, de energía radiante, donde está mi esencia. Es decir, el trabajo de psicosíntesis personal es reconducir a la persona en el estadio del observador, que eso es muy conocido en todas las terapias, en todos los estudios filosóficos, en todas las técnicas, en todas las escuelas, nos ponemos en la situación del observador. Y desde el observador podemos dialogar según el tipo, podemos dialogar con nuestro Saturno, con nuestra Luna y con nuestro Sol. Que tengo un problema a nivel físico, tengo un problema pues de salud, tengo un problema de miedo, pues en estos tiempos actuales, de perder mi trabajo, de no tener suficiente a finales de mes, tengo un problema vital de existencia que es importante, y entonces tengo que dialogar, tengo que entender, viendo el presente, todo lo que está ahí para poderlo gestionar, pero ese problema, ese tema vital, no soy yo, me desidentifico, con lo cual desde el centro, desde la posición del observador, lo puedo gestionar de una forma mucho más práctica y mucho más viable, y según los recursos o según lo que hay en ese momento presente. Que tengo una crisis sentimental, me ha dejado la pareja, me he enamorado de otra persona, estoy muy triste porque he perdido un ser querido. Entonces ahí es la luna que siempre tiene que ver con el contacto. Ya sabemos que la luna son dos semicírculos unidos, que es contacto siempre con el entorno. La luna también nos contacta con nuestra parte interna de niño, ¿no? De la visión del niño, de la creatividad, de la subjetividad, porque la luna es muy subjetiva. Vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Y fíjense en un tema. En la primera parte del desarrollo del niño, los primeros años, el niño cree
que él es el centro del mundo, porque aún no ha despertado toda la parte de operaciones lógicas, y eso siguiendo un poco a Piaget, ¿no? Por decirlo así. Entonces, muchas veces todos pasamos por esa etapa, pero siempre se nos queda un poco algo ahí pegadito, porque nuestro niño interno siempre tenemos una parte que siempre nos sentimos heridos, abandonados, porque esa parte de niño que aún cree que es el centro del mundo, aún hay esa parte como de drama, de no me reconocen, me han abandonado, lo he dado todo y no me responden, aún lo tenemos. Y este niño de la luna, como de la misma forma la parte práctica, pragmática de Saturno, o como en la misma forma la parte de competitividad para medirme con los demás del Sol, que están muy presentes en la conducta humana, hay que dialogar con ellos. Hay que coger ese niño o esa niña en brazos y hay que escuchar desde nuestro centro qué está pasando, qué emoción, qué ha pasado. Y nosotros mismos, este centro, tenemos la capacidad de cuidarnos y de darnos el confort, la empatía, la escucha que necesitamos. Eso estoy hablando ahora a nivel terapéutico. Todos los trabajos con la luna, todos los trabajos de visualización guiada, todos los trabajos de contar arquetipos con fábulas, todo eso es muy lunar, ¿no? Es, bueno, el sentirse que formo parte de una gran familia, que puedo contactar, es la alegría. La emoción básica de la luna es la alegría, como la emoción básica de Saturno es el confort, la seguridad, el placer, el sentir que estoy bien a nivel vital físico, las endorfinas, que mis endorfinas están bien. La luna es me siento bien, la serenidad, la paz del corazón, y el sol es el sentido, la potencia de que yo puedo desarrollarme como un individuo único, con mi creatividad, con mi proyecto personal. Vale. Bueno, ahora siempre me dicen, muy bien, eso está muy bonito, Rosa, pero a ver, a nivel astrológico, ¿cómo lo trabajamos? Pues vamos para allá, dejamos de compartir estos mapas y vamos a compartir, vamos a ver, un momento, esto no se comparte y, a ver, es que, vamos a ver, aquí, ahora sí. Bueno, volvamos a esta carta, que la voy a poner en grande. Bueno, recuerdan que he dicho hace unos minutos, cuando viene una persona a la consulta, los primeros pasos que hay que hacer, aparte de dibujar la carta y más o menos ver que la hora de nacimiento es correcto, primero, tal y como dije en la primera parte de la grabación de ese trabajo, intentamos captar, nos aproximamos a su mundo interno, a lo que se llama la motivación vital básica, por qué la persona actúa de una forma determinada, qué le impulsa a actuar de aquella forma, que tiene que ver con la forma total, global, de la figura de aspectos o de la estructura de aspectos, y también de qué forma, de qué modo quiere realizar la vida, que tiene que ver más con el color, ¿no? ¿Cuál es el color dominante? Que eso también ya lo expliqué en la primera parte. Entonces, nos fijamos en la carta y ponemos atención dónde se sitúan los tres planetas de la personalidad: Sol, Luna, Saturno. Nos fijamos porque qué arquetipo domina, qué arquetipo se identifica a la persona, porque un planeta siempre tiene las raíces para poderse manifestar en el signo. Entonces hay que conocer muy bien los 12 signos, que es el ABC del alfabeto cósmico, y hay que conocerlo muy bien para podérselo explicar a la persona.
no los tópicos de cada signo, sino el signo, intentar transmitirlo en el registro en que la persona nos pueda comprender mejor, para podérselo ahí comunicar desde lo más sublime hasta, evidentemente, lo más inconsciente del mismo arquetipo, porque todo está mezclado, todos tenemos de todo. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Tendremos, por ejemplo, en esta carta, que recién el Sol ha entrado en Géminis, aún no llega a un grado, la visión, el proyecto vital de esta persona se elabora a través del arquetipo de Géminis y se orienta hacia el entorno, que son las casas. Las casas es la Tierra, y los sectores donde tenemos planetas son los sectores donde nosotros, a través de nuestras herramientas, de nuestras funciones de la psique, vamos a interactuar con el entorno. Entonces, en este caso es la casa 12, con lo cual ese proyecto vital mercurial por Géminis pasa también por algo de recoger que tenga sentido, que tenga significado, algo que se elabora con tiempo, algo que se elabora a nivel interno, ¿eh? Y que luego quizás más adelante ya verá la luz y tal. Es importante también en ese tema de trabajo de psicosíntesis observar qué figura de aspectos se encuentra cada uno de los planetas de la personalidad. Por ejemplo, en este caso, el Sol está muy unido, está como una especie de sándwich. Por un lado está Júpiter, por el otro lado está Saturno, él está así como en medio. Participa de la energía de los dos, pero él parece que forma parte más bien de aspectos verdes, de una figurita ahí pequeña, y a través de Júpiter también participa de una figura como más cuadrangular indirectamente, es una participación indirecta. Es decir, hay algo ahí que en motivación vital de la figura de aspectos, una persona con una necesidad de concretar, de manifestar, de construir, de poner orden en algo que tiene un sentido, un significado específico o especial por esa casa 12. Y ahí también le ayudará la luna. Y Saturno, realmente es una carta como muy interesante, y vuelvo a comentar que pertenece a un personaje famoso en la literatura universal. Bueno, ¿qué colores dispone cada planeta de la personalidad? ¿En qué figura está situado? ¿En qué signo tiene sus raíces y hacia dónde quiere manifestarse, que es el sector de casa? Esto nos da una idea en los 3 planetas de la personalidad, un poco cómo abordar el tema de la consulta. ¿Y cómo lo abordamos? Explicamos, pero al mismo tiempo, con una cierta humildad, preguntamos. Es que muchas veces ves la vida o tienes tendencia a interpretar el entorno de esta forma, es importante para ti esos valores, sientes que necesitas un tiempo antes de comprometerte con un objetivo. Todas las preguntas en base a las observaciones astrológicas con esos puntos de psicosíntesis personal, siempre llevando a la persona en el campo del observador. Mirando tu carta me sugiere, por ejemplo, pues a ver, voy a buscar otra carta, pues voy a terminar la frase también. Me sugiere que hay algo a nivel emocional que necesitas ser único, la luna en Aries, que necesitas ser pionero, pero parece también que hay un poco como la sensación de no ser como muy reconocido por el entorno. Eso lo comento por la intercepción de la luna que está saliendo del punto de reposo del signo de Aries. Y entonces es como un poco llevar a la persona a entender que desde su centro puede ir gestionando, lo acompañamos y le damos
herramientas para que de alguna forma amplíe un poco más, se desidentifique sobre todo de los problemas que en el momento determinado de la consulta nos puede venir a consultar y darle una visión como mucho más amplia para que los pueda gestionar. Voy a ver si encuentro otra carta que tenía ahí preparada. Vamos a ver. Bueno, un momentito. A ver, un momentito, porque un momentito que se ha cerrado el programa Astronext. Vamos a ver. Perfecto. Ya tenemos aquí el ejemplo 2, con lo cual voy a compartir ese ejemplo. Bueno, ya tengo aquí el ejemplo número 2. También es una persona, es una científica muy conocida, que también ahí, ¿qué observamos? Observamos el Sol, que forma parte de una figura muy compleja, junto con la Luna, una figura muy bonita, cuadrangular, quizás con una salida por Urano, por decirlo así, como un patrón de orden, una visión en la cual también está involucrado el campo emocional. Está el nodo norte como parte o propósito de vida, y atención porque están los 3 planetas transpersonales. Los 3 planetas transpersonales son como imágenes guías, son planetas de valores, son planetas muchas veces que actúan también con un punto de autoexigencia personal, pero es una visión. Siento que tengo una visión y quiero manifestarla, plasmarla. ¿Cómo? Bueno, a través de esta otra subpersonalidad, con la cual es una subpersonalidad con Saturno, a nivel práctico, a nivel científico, a nivel de comprobar, de hacer test, con todos los planetas de herramienta, Venus, Mercurio, Marte, que lo ayudan, y Júpiter. Los 4 planetas de herramienta, que también rigen los sentidos, están ayudando a Saturno a llevar, a buscar, a de alguna forma a encontrar, pero siempre es una estructura que de alguna forma, como Saturno y el Sol se encuentran en el mismo signo de Escorpio, aunque estén en figuras separadas, tienen un punto de comunicación. Por lo tanto, resumiendo, porque ya lo vamos a cerrar aquí, psicosíntesis personal a través de la consulta astrológica quiere decir poner atención a los 3 planetas de la personalidad, qué figuras dominan, porque un planeta de la personalidad tiene una figura, es el que domina esta figura, es el que manda, qué colores disponen para hacer su trabajo, qué arquetipo, a través de qué arquetipo van a manifestarse y a través de qué sector de casa conseguirán elaborar, mejorar, evolucionar en sus propósitos, por decirlo así. También es importante comentarle a la persona el tipo de ascendente o la relación entre el ascendente y el nodo norte, porque el nodo norte siempre son los pequeños pasos que damos para ir hacia adelante en un momento determinado para descubrir qué implica un desarrollo de la persona. En el nodo sur normalmente descansamos, en este caso, en esta carta, la luna está conjunta con el nodo sur, por lo tanto, la persona, hay un descanso en el campo emocional, pero no nos podemos, siempre el eje nodal se hace psicosíntesis, es una polaridad, hay que gestionarla. Descanso y una vez descansado, vuelvo a andar, vuelvo a encontrar, sobre todo por casas, que va muy bien el nodo para desbloquear a veces la persona, dándole pautas en la casa donde se encuentra el nodo norte. Y entonces, de alguna forma, ando, aprendo y vuelvo al nodo sur para asimilar,
para integrar, para descansar, es un constante proceso de gestión de polaridad. Y el ascendente, recuerden que la primera parte de la vida sí que tiene que ver con la máscara de Jung, ¿no? Como quiero que el entorno me vea, pero cuando hay una valoración, una maduración consciente, ¿no? Entonces tiene que ver más con la indicación, el camino de encuentro hacia mi propia esencia. Y aquí entraríamos en el tema más bien de regentes esotéricos y en el tema quizás de frases semilla de cada signo de evolución, que eso entra más en el marco de referencia de la astrología esotérica desde el punto de vista de la escuela arcana, de Alice Bailey y de los trabajos del tibetano, a los cuales hay una gran parte del trabajo de los Huber que es un poco afín a esos temas. Bien, yo espero con ese trabajo que haya podido transmitir un poco cómo trabajo en consulta, que les entre a ustedes la curiosidad de poder trabajar con su propia carta y si son astrólogos, de poder implementar también algo de lo que hayan aprendido y si no, de buscar, de leer, porque ya la editorial Apediciones hizo un gran trabajo aportando al colectivo astrológico todas las traducciones, los libros, todo en formato PDF para las personas que realmente deseen trabajar en esta línea o deseen aprender. Recuerden, experimenten, observen, aprendan, pero no repitan. Si la verdad absoluta no existe. En mi caso concreto, bueno, continúo aprendiendo y continúo aprendiendo incluso de los astrólogos más jóvenes de hoy en día, porque hay personas que, aunque sean jóvenes, tienen un pasado como muy antiguo y se han vuelto a reencarnar en astrología porque se conoce por su madurez. Y es dejarlo todo abierto y en cada momento utilizar las herramientas que nosotros consideramos como más adecuadas que funcionan en el campo terapéutico. En mi caso, yo utilizo la metodología Uber porque para mí, aunque haya estudiado muchos otros temas y continúe mirando, leyendo, observando, a nivel práctico, quizás por mi carta, por mi modo de ser, por mi modo de ver la vida, es la que a mí soy más afín y me funciona, pero para eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Es decir, cada uno tiene que encontrar lo que realmente funciona, ser muy honesto, hacer cada día una introspección de nuestros tres cerebros, cómo estoy, cómo está mi Sol, cómo está mi Luna, cómo está mi Saturno, hacer esta reunión de vecinos con los tres y a través de esta posición de observador abordar las consultas con mucha humildad, acompañando a la otra persona en el maravilloso que nos permiten proceso de descubrir quiénes son realmente, de descubrir su propio camino, de descubrir su propio Sol, su propia Luna, su propio Saturno. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Y bueno, un placer. Yo me enrollo mucho y espero que haya sido útil. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, y si no, hay muchos tutores, muchas personas formadas en la escuela que ustedes le pueden preguntar. Y si no, siempre me pueden contactar y bueno, y no tengo ahora aquí para poner las referencias, sino ahí estoy en el grupo de psicología astrológica. Mi nombre es Rosa Solé. Y mi página web, a ver si la puedo, a ver, sí que puedo, en el chat la puedo escribir. Mi página web es cosmopsicología.com. Y si no, pues también me pueden escribir en rosasolé@gmail.com. Y si no, también soy uno de los profesores y coordinadora de la formación a distancia de la Escuela Uber
y en escuelauber.org también encontrarán ahí pues mis contactos. Muchas gracias. Saludos y adelante porque sobre todo que no se pierda ese linaje de conocimiento tan antiguo que es la astrología.